Bien, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Como estamos esta mañana, os está saliendo el nombre de nuestro Señor Jesús en diferentes aspectos. Y el título de esta reflexión es Cristo, superior a todos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Texto conocido, muy conocido. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, unos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo, el Mesías. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿El Mesías ha de venir de Galilea? ¿No dice la Escritura, el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces discusión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha dado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Muy bien, pues hasta aquí esta lectura de la palabra. Iremos entrando en ella. Si somos sinceros, que lo somos, creo, si somos sinceros, hemos de reconocer que hoy ni se habla, ni se menciona, ni se discute sobre la persona de Jesús, ¿verdad? Ni siquiera se cuestiona su identidad histórica, no está en la boca de las gentes. Hoy en los debates, por supuesto, no aparece. Hoy lo único en lo referente a religión es, en nuestros días se mencionan otros personajes, como es el líder de la Iglesia Católica Romana, o de una larga retahíla de santos, de vírgenes y de beatos. Pero nadie habla de Jesús, ¿verdad? ¿Lo escucháis? ¿Lo leéis? ¿Verdad que no? Nadie habla de Jesús. Sí, también es cierto que aparece el tema recurrente del Islam en nuestras ciudades y de otras formas de espiritualidad. Y es cierto también que en los últimos tiempos, especialmente en los últimos meses, los medios de comunicación están hablando mucho del incremento de las iglesias evangélicas, pero no hablan de Jesús. ¿Quién habla de Jesús? ¿Quién lo cita? ¿Por qué pasa, pensad un momento, por qué pasa tan desapercibido la persona de Jesús
en nuestra sociedad? ¿Por qué no está en los debates públicos? Hay tantos, ¿verdad? En la televisión, por ejemplo, hay tantos tertulianos, no se habla de Jesús tampoco. Y es que es como si hubiera corrido un tupido velo en la sociedad moderna. Y es lógico, y nosotros lo sabemos, los cristianos, que el príncipe de este mundo, ¿verdad?, ha puesto un velo, ha cegado el entendimiento de la persona de Jesús, de su obra, de su acción, del impacto que sigue teniendo en millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Pero no se habla de Jesús, ¿verdad? Y aunque haya que adoramos y reconocemos a Jesús, no aparece en los lugares, en los medios públicos. Por eso, la labor principal del pueblo redimido es hablar de Él. Un pueblo, como decía Pedro, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aunque en este mundo no se habla de Jesús, toca a nosotros ser los que expresemos, hablemos de Jesús. Y no esperemos, por supuesto, que ni en los medios de comunicación, ni en los debates, ni en las situaciones políticas, económicas, filosóficas, se hable de Jesús. Somos nosotros los que hemos de hablar de él. Mejor dicho, Jesús ha de hablar y habla por medio de nosotros. No hi ha una altra manera. Som nosaltres. Jesús habla por medio tuyo y por medio mío. Así es. Ahora, a lo largo de la historia es cierto que han habido y van a haber grandes hombres y mujeres relevantes que han realizado grandes obras, sean en el arte, en las políticas, en la medicina, en la arquitectura. Ahora estamos con el centenario de Gaudí. Pero nadie es como Jesús. Nadie se va a comparar como Jesús. Hemos estado cantando, Él es incomparable. Por eso, en esta mañana, pensando en esto un poco, yo llego a la conclusión que hemos de recordar que Cristo es superior a todos. Superior, aunque no se hable de Él. Somos nosotros los que nos toca hablar acerca de Él. Este pasaje que hemos leído, vemos que Jesús es causa de discusión. Es evidente que la presencia de Jesús en aquel rincón del mundo que era Palestina, un lugar, claro, ahora nosotros estamos muy familiarizados con la persona de Jesús y con la historia bíblica, pero es cierto que Palestina era y es, y aún así hoy muy reconocida, pero era un rinconcito del mundo. Y Jesús es allí donde empezó todo el ministerio. Y desde el principio fue motivo de polémica y discusión entre los religiosos, entre los sabios de su época, hasta el punto que quisieron hacerlo desaparecer. Y lo consiguieron. Consiguieron matarlo. Pero lo que no pudieron evitar fue su resurrección, ni mucho menos luego la venida del Espíritu Santo y poner en marcha la Iglesia, el cuerpo de Cristo, de la cual formamos parte. Este pasaje menciona, hemos leído, dice, en el último y gran día de la fiesta, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta. Era una fiesta solemne en el pueblo, en la liturgia judía. Era la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, que Dios instituyó, eso aparece, lo vemos en Levítico, para recordar
al pueblo de Israel, a los judíos y a las generaciones posteriores, para recordar esta fiesta, era para recordar aquel viaje que tuvieron que hacer saliendo de Egipto y por el desierto, y cómo tuvieron que vivir durante 40 años allí en el desierto. Y para recordar el hecho de que Dios iba a estar cuidando, y así lo hizo, cuidando a su pueblo, cuidándole, además dándole alimentos como el maná y proveyéndoles de agua. Eso lo tenían que estar recordando generación tras generación el pueblo de Israel. Por eso era una fiesta solemne, una fiesta solemne. Dice que justo en el final de esta fiesta solemne, Jesús se puso en pie y, dice, alzó la voz, gritó, porque había jaleo, había mucha gente, era una fiesta, y Jesús tenía que darse a conocer. Por lo tanto, Jesús dice que alzó la voz y entonces dijo estas palabras que tantas veces recordamos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya no era una cuestión del maná, no era una cuestión de la roca que emanaba agua, ahora el agua viva, el agua que dice que un agua abundante, ríos de agua viva, solamente pueden salir de Jesús, de Jesús. Y esta declaración, aunque él se refería también acerca del Espíritu Santo, esta declaración que Jesús hizo en ese momento la entendieron tan bien aquellos que estaban escuchándole, que inmediatamente surgieron preguntas y empezaron a discutir entre ellos. Ya antes, si vamos viendo algunos momentos del capítulo, versículos anteriores, ya antes se estaban dando cuestiones y estaba creándose un ambiente de cuestionar quién era la persona de Jesús. Dice en el versículo 15 del capítulo 7, versículo 15, que se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es cierto, durante su ministerio, el ministerio de Jesús, no sabemos, aunque muchos le reconocían como rabí, como maestro, no sabemos, por lo menos en los evangelios no consta, si Jesús fue a alguna escuela rabínica, pero aún así reconocían que era maestro, que enseñaba cuando empezó y cuando realizó su ministerio. Dice que él era simplemente el carpintero de Nazaret, y se maravillaban porque decían: pero ¿cómo es posible que éste, sin haber estudiado, supiera tanto? Pasó toda su juventud, su infancia y su juventud, haciendo de carpintero. Pero cuando él hablaba, cuando él enseñaba, cuando veían obrar sus señales, sus milagros, pues se maravillaban. Sin embargo, aún así, mientras unos se maravillaban, otros le acusaban incluso de que estaba endemoniado. O sea, qué contradicciones, ¿verdad? Unos se maravillaban, unos se admiraban y otros, por el contrario, creían que estaba incluso poseído. Y Jesús tenía que alzar continuamente la voz en medio de las discusiones. Hasta el punto que unos, fijaos, unos se admiraban, otros decían que podía estar endemoniado y otros ya querían apresarle. Y leemos en el versículo 30 del mismo capítulo que procuraban prenderle, dice, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Es decir,
a pesar de toda la presión de la gente, de la situación que se estaba dando en esas horas, a pesar de que unos lo consideraban profeta, otros no, otros le querían, no pudieron apresarle porque no era el tiempo de Dios, no había llegado su hora. Pero a pesar de todo eso, de todas estas circunstancias, dice también que, versículo 31, que muchos creyeron en él porque vieron sus milagros y decían, verdaderamente este es el profeta, es profeta nada menos que de Dios. Así que esto es una maravilla. Cuando Jesús habla, cuando nosotros lanzamos el mensaje, cuando tú compartes o yo comparto el mensaje con otro, produce toda clase de reacciones, ¿verdad? Incluso algunas que son violentas. Hay gente que le hablas del Evangelio y se enfada. Hay otros que te escuchan. Y algunos, los menos, creen. Pero es necesario que hablemos de Jesús, que Jesús hable por medio de nosotros. Y es la única manera que Dios comunica el mensaje del Evangelio a través de nosotros. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar que Jesús hable. Y no hay otra manera de repetir sus mensajes para proclamar el mensaje de la salvación, anunciando el reino de Dios. En esa circunstancia era imposible detenerlo, hemos leído, se había creado este ambiente, pero fijaos que aquellos alguaciles o la policía, por decirlo de alguna manera, la policía del Sanedrín, habían ido a apresarle, no lo consiguieron, por todo esto que estábamos diciendo antes, y entonces regresan. Y no es porque Jesús se escondió, estaba en medio de la multitud de la gente, ¿verdad? Dice que ellos no pudieron apresarle y cuando regresan estos alguaciles, esta policía, regresa hasta donde está el Getsemaní, hasta donde está el Sanedrín, pues manifiestan que no podían apresarle. Ya llegó más adelante el momento de apresarle, claro que sí, allá en el huerto de Getsemaní. Jesús ya estaba dispuesto. Cuando leemos en el capítulo 16, versículo 32, dice, «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno», refiriéndose a los discípulos, «por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo». Y esto nos habla de que los tiempos de Dios son sus tiempos, en todo. No solamente en relación con su obra, no solamente en relación con el reino, sino también en relación con nuestras propias vidas. Nosotros muchas veces hacemos planes, sobre todo yo, hago muchos planes, pero a veces quedan en el aire porque me equivoco, porque son mis planes. Los tiempos de Dios solo los tiene Dios. Y en esos momentos Jesús cuando estaba dándose toda esta situación, no era el tiempo de que fuera hecho prisionero. Todavía tenían que pasar una serie de hechos. Pero estos alguaciles, cuando llegan al Sanedrín, se encuentran con una realidad. Dijeron una de las frases más icónicas del Evangelio. Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo que dijeron estos policías. Aquellos hombres no serían, creo yo, grandes sabios, ni hombres devotos, eran simplemente unos soldados. Eran unos soldados
que cumplían órdenes, que estaban dispuestos a apresar a Jesús. Y sin embargo regresan reconociendo que ese hombre al que iban a apresar hablaba de una manera que ellos lo podían entender. Eso es un dato interesante. Ellos estuvieron escuchando el mensaje. Otra cosa es, no sabemos si creyeron o no creyeron, ¿vale? Pero llegaron a la conclusión que al ver a ese hombre, Jesús, lo que él decía no lo habían escuchado antes y podían entender lo que ese hombre decía. Y ese es el Evangelio. El Evangelio hace sabio al sencillo. No hace falta ser un doctor, un conocimiento teológico, saber mucho de la Biblia para entender el Evangelio y para recibirlo y dar una respuesta. El apóstol Santiago lo define así: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de lo alto, claro, tenemos la tendencia a complicarlo todo. Y ya sabéis, hay muchos, yo tengo ahí en la biblioteca un montón de libros, seguramente que vosotros también, y tenemos a través de las redes sociales o de nuestros iPads y tal, tenemos mucho material teológico, bíblico, y sin embargo la sabiduría de lo alto, dice la Escritura, es así, es pura, es decir, no tiene intenciones ocultas, ni segundas dobleces, ni segundas intenciones. La sabiduría de lo alto es pacífica, siempre busca la reconciliación. La sabiduría de Dios busca la restauración completa del ser humano. Evita conflictos o divisiones. La sabiduría de lo alto es amable, es benigna, se manifiesta con un trato que es comprensivo hacia los demás. La sabiduría de lo alto, la que viene de parte de Dios, es misericordiosa, está llena de buenas obras, sin favoritismos, sin injusticias. La sabiduría de lo alto es sincera, es transparente, sin hipocresía, sin mentiras. Esa es la sabiduría de lo alto. Por lo tanto, Jesús rezumaba ese tipo de sabiduría, salía de sus poros, de sus labios, de su actitud, de sus palabras, de sus hechos. Su sabiduría alcanzaba a las personas más sencillas y humildes. Y esos alguaciles descubrieron que aquel hombre hablaba de manera que lo podían entender, aunque ellos no fueran teólogos, ni sabios, ni muy religiosos. La sabiduría de lo alto tiene que ver con la persona de Jesús, reconociendo que Él era el Mesías, el Cristo, anunciado desde siglos, desde el principio, que encontramos en las Escrituras, ese Verbo encarnado, superior a todos y a todo, pero también cautivador, cautivaba los corazones y las mentes de las personas. Y es cierto que al leer esta historia, vemos a Nicodemo. Nicodemo sale un poco al trapo de la situación y Nicodemo quiere, ya sabéis, Nicodemo había estado hablando con Jesús antes, y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de los cielos, si quieres participar del reino, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín, sale al trapo, sale un poco en defensa de Jesús. Y dice, un momento, escuchemos antes de juzgar,
escuchemos a Jesús. Y entonces, claro, viene la reacción de estos principales del Sanedrín e intentan decir, pero un momento, ¿quién ha dicho que en la Escritura no dice que nadie de Galilea podía salir un profeta? Y efectivamente, tenían razón, porque como hemos leído antes, Jesús no nació en Galilea. ¿Dónde nació? En Belén. Y Belén sabemos que es la cuna de David, de la descendencia de David. Pero en realidad aquellos principales del Sanedrín estaban buscando excusas, ni hacían caso de Nicodemo ni de los alguaciles, porque ellos mismos empiezan a acusar a los propios soldados diciéndole, os han engañado. Incluso los insultan. Malditos seáis por haber escuchado a ese hombre. Y así ocurre siempre. Aquel que no quiere saber nada, aquel que quiere ignorar que Jesús era y es el Cristo, reacciona de una manera violenta, agresiva o distorsionada acerca de Jesús. Y sin embargo, Cristo sigue siendo superior a todos los hombres. Y para nosotros, este es el mensaje que quiero compartir en esta mañana. Reconozcamos la supremacía de Cristo en medio de las opiniones que puedan tener otros, sea de una manera o de otra. Hemos de reconocer, aceptar y reafirmarnos en la supremacía de Cristo. No nos debe de temblar el pulso al reconocer y declarar que Jesús es superior a todo poder, dominio y autoridad. Nos olvidamos muchas veces de eso, ¿eh? Cristo es superior. A ver, ¿qué es lo más importante? ¿Quién tiene el mayor poder en este mundo? Bueno, algunos piensan que pueden ser Trump, otro Musk, otro Putin, otro el Jinping, ¿cómo se llame? Cualquier líder, podemos decir, no, el poder económico o el poder de los medios de comunicación. Bueno, pues ninguno de estos poderes es superior al de Jesús. Y si alguien lo dice, nosotros lo hemos de tener bien claro. Dice, la Biblia así lo declara, ya lo sabéis, una y otra vez, la Biblia declara esta supremacía. Dice Hebreos, capítulo 1, versículo 5, nos dice que el Hijo es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, declara que Jesús también es superior a Moisés. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, creo. Capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, fijaos, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, dice al apóstol, es decir, al enviado, y sumo sacerdote, el intercesor de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Un gran líder que fue Moisés del pueblo de Israel. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo superior. En otra ocasión, cuando Jesús fue a los principales y sacerdotes le preguntaron, bueno, pero Jesús, ¿tú con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad tienes para decir lo que estás diciendo? Y la respuesta del Señor Jesús fue contundente. ¿Nunca leísteis en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mientras nosotros solamente somos piedrecitas de esta casa espiritual, que es la Iglesia, Él es la piedra angular, Cristo es la columna, es la base de todo, sobre la que se está edificando esta Iglesia. Y en estos tiempos donde se reivindica tanto la ideología de género, la palabra de Dios deja claro que Cristo es la cabeza y tiene toda la autoridad. Dice Pablo en 1 Corintios, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es una cuestión de orden, de autoridad establecida por Dios. Pablo lo define a Cristo como el único que tiene preeminencia, el único que tiene preeminencia. A ver, esto no me va ahora, perdón. Voy. Cristo es el único que tiene preeminencia. Dice Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Cristo tiene la preeminencia, o dicho de otra manera, tiene toda la autoridad, la primacía en este mundo y sobre toda la humanidad. Y lo que estoy diciendo yo sé que lo crees, pero ¿cuántas veces hemos de recordar esto? ¿Cuántas veces hemos de recordar que Cristo está por encima de todo? Y lógicamente esto choca con este mundo, con el sistema en el que estamos. Esta realidad espiritual donde hay tantos autoritarismos, donde hay tantas dictaduras, donde hay tantas maneras tiránicas que oprimen al ser humano. En medio de todo eso hemos de reconocer que por encima de todo eso, Cristo es supremo, está por encima de todo. Y incluso a veces la propia democracia a veces se convierte en una misma dictadura, pero por encima de cualquier opción filosófica, política, Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y no podemos ni debemos aceptar ningún tipo de tiranía humana porque hay esta realidad incuestionable, que Jesucristo es el Rey de Reyes. En el libro de Apocalipsis encontramos la manifestación máxima de este poder, de esta autoridad. ¿Por qué? Porque Él murió y vivió. Es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que Jesucristo es superior. Su supremacía es una realidad. Pero si Cristo es superior en todo y a todos, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? ¿Cómo yo someto
mis pensamientos y decisiones a los pensamientos y decisiones del Señor. Es aquí donde tenemos que hacer ajustes. Sí, yo creo, como aquellos alguaciles, ¿no? Vieron que admiraban a aquel hombre que hablaba a las multitudes. Podemos tener a lo mejor esa misma impresión, aun siendo creyentes, admirar a Jesús, pero aún así no dejar que Él sea el supremo, el que de verdad tenga autoridad en mi vida. Llego a la conclusión que tuvieron aquellos alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es verdad, aquellos hombres de manera sincera y sencilla vieron en Jesús a alguien superior. Y no sabemos si alguno de ellos más tarde daría quizá el paso de seguir a Cristo, no sabemos. Tuvieron que escuchar de parte de los principales del Sanedrín: os han engañado. Vosotros que sabéis, si no estáis preparados, si no tenéis enseñanza, incluso insultándoles: malditos sois. No podemos quedarnos con la admiración de la grandeza de Jesús. Hay que dar siempre un paso más. No es suficiente admirar a Jesús. Hay que dejar que su autoridad actúe en mi vida. Hay que dejar que Él abunde en mi propia vida. Y ir otra vez al principio del versículo primero que hemos leído. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tienes sed de existencia, si tienes sed de encontrar un sentido a tu vida, si tienes sed de aclarar cosas, no hay otro camino que acudir a Jesús. Él es la razón de nuestra existencia. Él es superior a todo y a todos. Dejemos, pues, que el Señor gobierne y dejemos que Él sea coronado en nuestras propias vidas. Que Él ocupe el lugar apropiado, 100%. Es difícil. Cada día es un reto, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?